Hola mi gente, mi nombre es María Benedita, pero todos siempre me han llamado solo Benedita o Dita. Hoy tengo 78 años, pero la historia que voy a contar comenzó hace mucho tiempo, cuando tenía apenas 11 años. Era una mañana calurosa de enero, de esas en que el sol ya nace castigando. Recuerdo despertar con el ruido de mi madre arreglando sus cosas. Fingí seguir durmiendo, con los ojos cerrados y el corazón latiendo fuerte mientras escuchaba cómo doblaba la ropa con cuidado, sollozando en voz baja. Hacía casi un mes que un hombre había empezado a aparecer por nuestra casa, alto, con aire de ciudad, vestido diferente a lo que usábamos en el interior de Minas Gerais. Sebastián era su nombre. Trabajaba como vendedor, viajando de ciudad en ciudad, ofreciendo productos que ni sabíamos que existían. No era ciega ni tonta. Incluso con 11 años veía cómo los ojos de mi madre brillaban cuando él llegaba, cómo preparaba el café con más esmero, cómo se arreglaba el cabello antes de que apareciera. También veía a mi padre, un hombre sufrido de la rosa, notando todo en silencio, su rostro endureciéndose con cada visita de ese extraño. Mi madre creía que nadie lo percibía, pero yo sí. La veía encontrándose con Sebastián, a escondidas cerca del arroyo, aceptando pequeños regalos, un jabón perfumado, una cinta para el cabello, cosas simples que la hacían sonreír como niña. Esa mañana, cuando salió por la puerta con un atado de ropa, sin mirar atrás, supe que había elegido. Lo que no imaginaba era que su elección no nos incluía a nosotros, sus hijos. Éramos 5. Yo, la mayor, con 11 años. Manuel, de 9. Aparecida, de 7. Joaquín, de 5. Y Toniño, de solo 2. 5 hijos. Y ella se fue sin llevar a ninguno. Luego supe que había dejado una nota para mi padre, un papel doblado bajo la jarra de barro en la mesa de la cocina. No aguanto más esta vida. Voy a buscar algo mejor en Río. Mandaré por los niños cuando pueda. Mentira suya, o tal vez ilusión. Pasaron 3 años y nunca mandó por nadie. Ese día me quedé en la cama, fingiendo dormir, hasta que no oí más sus pasos. Al levantarme, vi a Toniño despierto, en su cuna improvisada, mirando la puerta, como si esperara que ella regresara. ¿Dónde está mamá?, preguntó con voz fina. ¿Fue a lo de la vecina? Sí, mentí, tomándolo en brazos. Vamos a tomar café. Fue la primera de muchas mentiras que conté a mis hermanos sobre el paradero de nuestra madre. Al principio decía, fue a la ciudad, visitó a un pariente, vuelve pronto. Cuando quedó claro que no regresaría pronto, cambié a, fue a trabajar lejos, pero manda decir que los quiere. Mi padre, hombre sencillo, criado para tragarse el dolor sin quejarse, se encerró en un silencio pesado. Los primeros días bebió como nunca lo había hecho. Luego volvió al trabajo en La Rosa como si nada hubiera pasado. Nunca pronunciaba su nombre, nunca preguntaba si teníamos noticias. Así, de un día para otro, me convertí en la mujer de la casa. Con 11 años, tenía 5 bocas que alimentar, ropa que lavar, una casa que limpiar. Mis estudios, ya escasos, se volvieron un lujo que no podía permitirme. No puedes dejar de estudiar, Benedita, decía la maestra, al notar mis ausencias. Eres inteligente, tienes futuro. ¿Qué futuro?, quería responderle.
Mi futuro era cuidar de mis hermanos, ser la madre que ya no tenían. La vida siguió. Los vecinos, que al principio ayudaban con comida o cuidando a los más pequeños, pronto volvieron a sus rutinas. La tragedia de los demás se convierte rápido en noticia vieja. Los primeros meses fueron los peores. Toniño lloraba todas las noches, llamando a mamá. Aparecida se quedó muda por casi 2 meses, sin decir una palabra. Joaquín volvió a mojar la cama. Manuel, intentando hacerse el hombre, me ayudaba como podía, pero también era un niño. Y yo no tenía tiempo para sentir. Despertaba antes del amanecer para encender el fogón, hacer café, cuidar las gallinas, luego lavar ropa, cocinar, limpiar, vigilar a los pequeños, ayudar con las tareas cuando había tiempo. Cuando mi padre llegaba de la Rosa, la cena estaba lista. Comía en silencio, a veces traía verduras de su cultivo o un pedazo de carne si conseguía un trabajo extra. Nuestro trato tácito era simple. Él trabajaba en el campo, traía el sustento, yo cuidaba la casa y los niños. No hablábamos de sentimientos, de abandono, de la mujer que nos había dejado. ¿Sabes cuando eres niña pero no puedes serlo más? Algo en ti se seca, como las plantas en la sequía. Había días en que veía a las niñas de mi edad jugando, yendo a la escuela con cuadernos nuevos y sentía un dolor sin nombre. No era envidia, era nostalgia por algo que apenas había vivido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. El cabello de Toniño, que mi madre nunca volvió a haber cortado, creció como el de mi padre. Aparecida volvió a hablar, pero nunca recuperó su alegría de antes. Joaquín dejó de mojar la cama y Manuel se volvió el brazo derecho de mi padre en la Rosa. Yo, sin darme cuenta, dejé de ser niña. Mis manos se endurecieron de lavar ropa. Aprendí a cocinar observando a las vecinas, a coser remendando ropa vieja, a estirar el poco dinero que mi padre dejaba. Aprendí a ser dura cuando era necesario y suave cuando los pequeños lloraban de añoranza. A veces, en las noches más silenciosas, cuando todos dormían, salía al patio a mirar las estrellas. Me inventaba historias. Mi madre estaba en una ciudad grande, trabajando duro para ahorrar y venir por nosotros. Mandaba cartas que se perdían en el camino. Lloraba cada noche pensando en nosotros. Mentiras que me contaba para poder dormir. Con el tiempo, la esperanza de su regreso se desvaneció. Al principio, corría a la ventana con cada ruido de carreta. Luego, dejé de mirar. Aprendí que esperar solo trae más sufrimiento. Hay tantas personas que pasan por esto, ¿verdad? Gente obligada a crecer antes de tiempo, que asume responsabilidades que no deberían ser suyas. Si estás escuchando y te reconoces en esta historia, quiero que sepas que no estás solo. Cada uno lleva su dolor a su manera, pero compartirlo lo hace menos pesado. Deja tu historia en los comentarios. Suscríbete al canal. A veces, saber que hay alguien del otro lado alivia un poco. Comparte tu camino. Tal vez inspire a alguien más. 3 años después de que mi madre se fue, llegó la primera y única carta suya. Llevaba el sello de Río de Janeiro, su letra conocida en un sobre gastado por el viaje. La escondí de todos. Esperé a que la casa durmiera y a la luz de un cabo de vela leí sus palabras.
Querida Benedita, espero que esta carta te encuentre bien junto a tus hermanos y tu padre. Sé que no tengo derecho a pedir noticias tras tanto tiempo, pero pienso en ustedes cada día. La vida aquí no es como esperaba. Sebastián trabaja mucho, yo coso para afuera, pero apenas nos mantenemos. El sueño de traerlos parece cada vez más lejos. Benedita, sé que puse un peso enorme en tus hombros. Una niña de tu edad debería estudiar, jugar, no cuidar una casa y 4 hermanos. Pero conozco tu fuerza. Siempre fuiste la más fuerte, incluso tan pequeña. Si puedes encontrar un poco de perdón para tu madre, escríbeme contando cómo están. Mi dirección está al dorso. Con amor y añoranza, tu madre. Leí esa carta tantas veces que la memoricé. Luego la quemé. No respondí. ¿Qué derecho tenía a pedir perdón, a cargar su elección en mis hombros de niña, a decir que era fuerte cuando ella me obligó a hacerlo? La rabia fue mi compañera por mucho tiempo, mezclada con dolor, cansancio y el fin de una infancia robada. Soñaba con el día en que regresara, arrodillada, suplicando perdón. En mis fantasías de adolescente le decía que no, cerraba la puerta en su cara, mostraba cómo habíamos seguido sin ella, pero en el fondo una parte de mí aún la esperaba, aún quería entender por qué el amor por un hombre fue mayor que el por sus hijos. La vida en La Rosa nunca fue fácil, menos sin madre. Había días en que despertaba tan agotada que apenas podía levantarme, noches en que lloraba escondida tras acostar a todos, pero seguía adelante porque no había opción. Mis hermanos crecieron, cada uno con las marcas de su ausencia. Manuel se volvió callado, serio, sin sonreír fácil. Aparecida se apegó a mí como si fuera su madre, siguiéndome como sombra. Joaquín se convirtió en un preguntón, siempre queriendo saber sobre todo, especialmente sobre ella. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se fue? ¿Cuándo volvería? Toniño, que apenas la recordaba, a veces me llamaba mamá, sin darse cuenta. La vida en La Rosa, sin madre, fue un desafío constante. Los días se sucedían en una rutina agotadora, pero seguí adelante porque no había otra opción. Con 11 años me convertí en la madre, la hermana mayor, la encargada de todo. Cuidar de Manuel, Aparecida, Joaquín y Toniño no era solo una responsabilidad, era mi manera de mantenernos unidos, de no dejar que el abandono de nuestra madre nos destruyera. Pero no fue fácil. Cada hermano llevaba las marcas de su ausencia a su manera, y yo, aunque apenas una niña, tenía que ser el pilar que los sostenía. Manuel, con 9 años, intentaba ser hombre antes de tiempo. Me ayudaba a llevar agua, cortar leña, cuidar a los más pequeños, pero su silencio era pesado. Se volvió serio, casi sin sonreír, como si la infancia le hubiera sido robada también. Aparecida, de 7 años, se convirtió en mi sombra. Me seguía por la casa, aferrándose a mí como si temiera que yo también desapareciera. Durante meses apenas hablaba, y cuando lo hacía era con una voz baja, casi temerosa. Joaquín, de 5 años, regresó a mojar la cama, algo que había dejado atrás. Sus preguntas constantes sobre mamá, dónde estaba, por qué se fue, me rompían el corazón porque no tenía respuestas honestas que darle. Toniño
con solo 2 años, apenas recordaba a nuestra madre, pero lloraba por ella cada noche, llamándola con su voz fina. Yo no tenía tiempo para sentir mi propio dolor. Despertaba antes del amanecer, encendía el fogón a leña, preparaba café, alimentaba a las gallinas. Luego lavaba ropa en el arroyo, cocinaba el almuerzo con lo poco que había, limpiaba la casa, vigilaba a los pequeños. Cuando mi padre llegaba de la Roza, la cena estaba lista. Comía en silencio, dejando el dinero que ganaba en un frasco sobre la mesa. Nunca hablábamos de ella ni de lo que sentíamos. Era un trato tácito. Él traía el sustento, yo mantenía la casa en pie. Pero en el fondo, ambos cargábamos la misma herida, solo que él la escondía tras su silencio y yo tras mi trabajo incansable. Los vecinos, que al principio traían comida o ayudaban con los más pequeños, pronto volvieron a sus vidas. La tragedia de otros se olvida rápido. Los primeros meses fueron los peores. La casa parecía demasiado grande, sin el canto de mi madre, sin su presencia. Toniño lloraba hasta quedarse sin voz, buscando a alguien que ya no estaba. Aparecida se encerraba en sí misma, y Joaquín, con sus preguntas, me obligaba a inventar mentiras. Mamá está trabajando lejos, pero volverá pronto. Manuel, con su mirada seria, parecía saber la verdad, pero nunca me contradecía. Yo, mientras tanto, aprendía a ser dura cuando necesitaba disciplinar y suave cuando alguno lloraba de añoranza. Con el tiempo, la rutina se volvió nuestra salvación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Manuel creció fuerte, ayudando a mi padre en la Roza. Aparecida recuperó la voz, aunque nunca volvió a ser la niña parlanchina de antes. Joaquín dejó de mojar la cama, pero sus preguntas seguían, cada vez más profundas. Toniño, que apenas recordaba a nuestra madre, comenzó a llamarme mamá sin darse cuenta, y cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de amor y tristeza. Yo, sin notarlo, dejé de ser niña. Mis manos se endurecieron de lavar ropa, mis hombros se acostumbraron a cargar baldes de agua, mi corazón aprendió a guardar el dolor en un rincón. Aprendí a cocinar observando a las vecinas, a coser remendando ropa vieja, a estirar el dinero para que alcanzara. Cuando alguno de los pequeños lloraba por la noche, inventaba historias sobre nuestra madre. Estaba en una ciudad grande, trabajando para ahorrar y venir por nosotros. Sus cartas se perdían en el camino. Nos quería tanto que lloraba cada día. Mentiras que me contaba a mí misma para seguir adelante. En las noches más silenciosas, salía al patio y miraba las estrellas, preguntándome dónde estaría ella, si alguna vez pensaría en nosotros. La esperanza de su regreso se desvaneció con el tiempo. Al principio, corría a la ventana con cada ruido de carreta, esperando verla. Luego, dejé de mirar. Aprendí que esperar solo trae sufrimiento. Pero la vida seguía, y con ella, los pequeños logros que nos mantenían a flote. Manuel aprendió a leer mejor, ayudando a Joaquín con sus tareas. Aparecida empezó a hacer trenzas en su propio cabello, imitando a nuestra madre. Toniño creció, corriendo por el patio con una alegría
que a veces me hacía olvidar nuestro dolor. Yo, mientras tanto, me volví experta en mantener la casa en orden, en ser la madre que ellos necesitaban. A los 14 años, algo cambió. Estaba en el patio, tendiendo ropa en el tendedero, cuando vi al cartero acercándose. Era raro recibir correspondencia, así que mi corazón dio un vuelco. «Carta para María Benedita», dijo, entregándome un sobre fino. Llevaba el sello de Río de Janeiro, pero la letra no era la de mi madre. La abrí con manos temblorosas, temiendo que fuera otra de sus promesas vacías. Pero no era de ella, era de Sebastián. «Prezada Benedita, mi nombre es Sebastián Cardoso, compañero de tu madre. Escribo para darte una noticia difícil. María das Dores está muy enferma. Los médicos hallaron un tumor en la cabeza y dicen que no le queda mucho tiempo. Ha empeorado estas últimas semanas y su mayor deseo es ver a sus hijos una última vez. Me pidió que enviara dinero para el pasaje de ustedes a Río. Sé que es mucho pedir tras tanto tiempo, pero tu madre sufre y llama por sus hijos en los momentos de fiebre alta. Por favor, considera venir. El dinero incluido basta para el pasaje de tren para ti y tus hermanos. La dirección está al dorso. Atentamente, Sebastián Cardoso». Dentro del sobre había dinero, más de lo que había visto junto en mi vida. Me quedé allí, bajo el sol ardiente, con la ropa mojada olvidada en el cesto, sin saber qué sentir. Mi primer impulso fue rasgarlo todo, quemarlo como hice que hizo con su carta, que muriera sola, como nos dejó solos, que llamara al hombre que eligió, no a los hijos que abandonó. Pero luego pensé en Toniño, preguntando por ella, en Joaquín, queriendo saber cómo era, en Aparecida, guardando un pañuelo suyo, en Manuel, que aunque callado, miraba su foto vieja con nostalgia. No era por mí, era por ellos. Esa tarde esperé a que mi padre llegara de la Rosa. Nos sentamos a la mesa después de que los niños durmieran. Le mostré la carta y el dinero. «¿Crees que debo ir?», pregunté, insegura, por primera vez en mucho tiempo. Mi padre, con sus manos callosas y el rostro marcado por el sol, guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego suspiró. «Si fuera solo por ella, diría que no», dijo, con voz baja, «pero los niños tal vez necesiten ese cierre también». «¿Tú no quieres ir, Pegutu?», pregunté, sabiendo la respuesta. Negó con la cabeza. «Mi cuenta con ella ya está cerrada hace mucho». Al día siguiente, hablé con los niños. Manuel y Aparecida decidieron quedarse. Él debía ayudar en la Rosa. Ella temía la ciudad grande. Resolví llevar solo a Joaquín y Toniño. Preparé nuestras cosas con la poca ropa decente que teníamos. El dinero cubría pasajes, comida para el viaje y sobraba un poco. Lo guardé cosido en el forro de mi falda. La mañana de la partida desperté antes del sol. Fui a la cocina a hacer café y encontré a Manuel sentado a la mesa. «No tienes que ir sola», dijo, sin mirarme. «Puedo acompañarte». Revolví el café en el fogón antes de responder. «Tú mismo dijiste que debes ayudar a papá y alguien tiene que cuidar a Aparecida». Se quedó callado, tragando duro. «Es que... ¿y si mamá muere mientras están allá?».
¿Y si quiere hablar conmigo y no estoy? Era la primera vez en años que veía a mi hermano vulnerable. Durante 3 años había intentado ser hombre antes de tiempo, como yo había sido mujer. ¿Quieres ir?, pregunté, sentándome frente a él. No sé, quiero y no quiero. Tengo miedo de verla y no sentir nada, o de sentir demasiado. Tomé su mano, áspera por el trabajo. Ella no exigirá sentimientos de nadie. Haz lo que tu corazón diga. Si quieres ir, hay lugar. Si quieres quedarte, también está bien. Al final, decidió quedarse. Nos abrazó fuerte en la estación. Aparecida lloró tanto que pensé que enfermaría. Mi padre nos dio un beso seco en la frente y dijo: «Cuidado». Cuando el tren comenzó a moverse, los vi en la plataforma, haciéndose pequeños hasta desaparecer. Sentí una mezcla extraña, como si me fuera como mi madre, pero diferente. Yo volvería, siempre volvería por los míos. El viaje a Río fue largo. El tren avanzaba lentamente, cortando los paisajes del interior de Minas Gerais, mientras el calor sofocante se colaba por las ventanas. Joaquín, de 8 años, permanecía pegado al cristal, con los ojos abiertos de asombro ante los campos que pasaban. «Mira, Dita, cuántos árboles», exclamaba, señalando cada novedad. Toniño, de 5 años, alternaba entre dormir en mi regazo y preguntar: «¿Falta mucho para llegar a casa de mamá?». Su inocencia me apretaba el pecho. «No sé cuánto falta, pequeño», respondía, acariciando su cabello. «Pero ya vamos a llegar». El mundo que veíamos desde el tren era inmenso, tan diferente de nuestro pequeño Bom Suceso. «Nunca supe que el mundo era tan grande, Dita», comentó Joaquín tras horas mirando el paisaje. «Y ni siquiera estamos viendo todo», le dije, sonriendo. «Esto es solo un pedacito de Brasil». Toniño, con su seriedad de niño, observó: «¿Por eso mamá vive tan lejos? ¿Por eso no viene a visitarnos?». Su pregunta, tan simple, me dejó sin palabras. ¿Cómo explicarle que la distancia no era la única razón, que nuestra madre había elegido esa distancia? «Es lejos, sí», dije que, alisando su cabello. La segunda noche, mientras los niños dormían en el asiento frente a mí, me quedé despierta, mirando por la ventana. La luna iluminaba los campos y pensé en mi madre. Iba a verla morir, probablemente. También conocería al hombre que se la había llevado. ¿Cómo sería mirarlo a los ojos? ¿Cómo sería verla a ella después de tanto tiempo? Las preguntas giraban en mi cabeza, mezcladas con recuerdos de su risa, su canto y la rabia que aún cargaba por su abandono. Llegamos a Río al atardecer, bajo un calor pegajoso. Nunca había visto nada igual. Edificios altos, calles abarrotadas, autos tocando bocinas, humo por todas partes. «Mira, Dita, ¡cuántos carros!», gritó Joaquín, emocionado. «¿Y eso tan alto que es?». «Un edificio», respondí, tan impresionada como él. «La gente vive ahí, uno encima de otro, como cajas apiladas». Toniño rió. «Como un montón de cajas. Era un mundo distinto, como si hubiéramos viajado a otro país». Sosteniendo fuerte las manos de los niños, traté de descifrar la dirección en el papel. Tras mucho preguntar, llegamos al lugar, un edificio viejo en un barrio alejado, con niños sucios jugando en la acera rota
y ropa colgada en tendederos improvisados. Subí los escalones con el corazón en la garganta, los niños pegados a mí. Llamé a la puerta indicada. Cuando se abrió, allí estaba Sebastián. Era como lo recordaba, pero diferente, más viejo, el cabello escaso, arrugas nuevas en el rostro. Me miró, sorprendido, como si no creyera que vendríamos. —¿Benedita? —preguntó, inseguro. —Sí —respondí, seca—. Y estos son Joaquín y Antonio. Los presenté, manteniendo la distancia. Él abrió la puerta más. —Entren, por favor. Ella está descansando ahora. El apartamento era pequeño, pero limpio. Había cuadros baratos en las paredes, un radio viejo en una mesita, un jarrón con flores marchitas. No era la casa bonita que imaginé para mi madre en la ciudad grande. Era simple, casi triste. Ella se alegrará mucho, dijo Sebastián, guiándonos a una puerta. Ha hablado mucho de ustedes. Respiré hondo antes de entrar. El olor a medicina y enfermedad me golpeó primero. Luego vi la cama contra la pared, una figura pequeña bajo una sábana fina. No reconocí a mi madre de inmediato. La mujer de mi memoria era fuerte, con cabello negro brillante y rostro redondo. Esta era delgada, pálida, con el cabello ralo y sin vida. Solo cuando abrió los ojos y me vio, encontré algo familiar. Su mirada, la misma que yo tenía. —¿Benedita? —llamó con voz débil. —¿Eres tú? ¿O estoy soñando otra vez? Me acerqué, con los niños medio escondidos detrás de mí. —Soy yo, mamá —dije, la palabra mamá extraña en mi boca tras tanto tiempo. Intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a los niños. —¿Mis hijos? —susurró. —¿Han venido? Joaquín, siempre valiente, se acercó primero, mirándola con curiosidad, tratando de reconocer a la madre que apenas recordaba. Toniño se escondió tras mis piernas. —¿Esa es mamá? —preguntó, bajito, confuso. Para él, mamá era una historia, no una persona real. —Sí, Toniño —respondí, manteniendo la voz firme—. Es mamá. —Mis pequeños —dijo ella, alzando una mano temblorosa—, ¿cómo han crecido? Fue un encuentro extraño. No sabía si debía abrazarla, gritarle o reclamarle. Me quedé allí, sosteniendo las manos de mis hermanos, mirando a la mujer que nos abandonó y ahora nos pedía volver porque se estaba muriendo. —¿Dónde están los otros? —preguntó, tras un momento, con voz débil. —Manuel y Aparecida se quedaron en casa —dije. Manuel ayuda a papá en la roza y Aparecida tuvo miedo de viajar. Vi decepción en su rostro. ¿Pero qué esperaba? ¿Que todos vendríamos corriendo? Les mandan saludos. Mentí para suavizar. Ella asintió, intentando sonreír. Entiendo, es un viaje largo. Sebastián apareció en la puerta. No debería cansarse mucho hoy, sugirió. El médico dijo que necesita descansar. Ella hizo un gesto débil de protesta. Quiero estar con mis hijos. Estaremos aquí mañana, dije. Descansa ahora, mamá. ¿Prometes? Preguntó con lágrimas. Prometo. Al salir del cuarto, Sebastián nos siguió a la sala. ¿Puedo poner un colchón en el suelo para los niños?, ofreció,
y tú puedes dormir en el sofá si no te molesta. Está bien, respondí, aún sin mirarlo directamente. Deben estar hambrientos. Hay sopa que hice antes. Trajo tazones de sopa, simple pero caliente. Los niños comieron con ganas. El viaje los había dejado hambrientos. Ella empeoró mucho estos meses, dijo Sebastián en voz baja mientras comían. Al principio eran dolores de cabeza, luego empezó a olvidar cosas, a debilitarse. No puede trabajar. ¿Qué tiene?, pregunté. Un tumor en la cabeza, del lado derecho. Los médicos dicen que no se puede operar. Está muy grande, enredado en partes importantes del cerebro. Pasó la mano por el rostro, cansado. Ahora solo queda esperar y hacer que sufra menos. Sentí rabia hacia él, pero también vi su dolor en las ojeras profundas, la barba sin afeitar, las manos temblorosas. ¿Por qué nos llamaste ahora?, pregunté, intentando no sonar acusadora. Ella no quería, respondió. Decía que no merecía verlos, que era mejor dejar las cosas como estaban. Solo cuando el médico dijo que eran semanas, aceptó que escribiera. Me quedé en silencio, procesando. No había sido falta de deseo de vernos, sino vergüenza, miedo. Esa primera noche, tras acostar a los niños en el colchón, me quedé despierta en el sofá, escuchando los gemidos de dolor desde el cuarto. A veces oía a Sebastián levantarse, darle medicina, hablarle con suavidad. Por la rendija de la puerta, lo vi sentado junto a la cama, sosteniendo su mano mientras ella dormía inquieta. Había cariño allí, devoción incluso. No era el villano que imaginé por años, era un hombre que había amado y perdido, atrapado en promesas que no pudo cumplir. Por la mañana desperté con olor a café. Sebastián ya estaba despierto, preparando el desayuno. Los niños dormían. Voy a trabajar hoy, dijo, sirviéndome una taza. Pedí unos días libres para la próxima semana, pero hoy debo ir. ¿Puedes quedarte con ella? Claro, respondí. Para eso vinimos. Me explicó los cuidados. Medicinas cada 4 horas, ayudarla con el agua para evitar que se atragantara, otros detalles. Luego se fue. Descubrí que trabajaba en una tienda de telas como vendedor, no el comerciante exitoso que llegaba a nuestra casa con regalos y promesas. Cuando los niños despertaron, les dije que pasaríamos el día cuidando a mamá. Joaquín, serio, aceptó la responsabilidad como un deber. Toniño estaba más interesado en el desayuno y los ruidos de la ciudad. Tras el café, fui a verla. Estaba despierta, apoyada en almohadas. ¿Se quedaron?, dijo, con una sonrisa débil. No fue un sueño. Nos quedamos, confirmé, sentándome junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Mejor, ahora que están aquí. Intentó arreglarse el cabello, un gesto de vanidad que me recordó a la madre de antes. Disculpa el aspecto, hace tiempo que no me arreglo. No importa, dije. Un silencio incómodo cayó entre nosotras. 3 años de ausencia, preguntas no hechas, dolor y añoranza guardados. Todo flotaba en el aire entre una madre moribunda y una hija que había criado a sus hermanos sola. ¿Los niños ya despertaron?, preguntó,
rompiendo el silencio. Sí, están desayunando. Si quieres, los traigo. Quiero conocerlos de verdad, dijo, con ojos suplicantes. Fui por Joaquín y Toniño. Joaquín entró decidido, pero Toniño, tímido, se aferró a mi mano. Ven, pequeño, llamó ella con suavidad. Mamá no muerde. Para mi sorpresa, Toniño fue aún agarrado a mí, mirándola con curiosidad. No pareces la de la foto, observó con franqueza infantil. Ella rió débilmente. No, estoy enferma, y eso cambia a las personas. ¿Vas a sanar?, preguntó él. El silencio fue pesado. Mi madre me miró, como pidiéndome ayuda, pero luego respondió: no, pequeño, por eso quería verlos, para despedirme bien. Su honestidad me sorprendió. No esperaba que hablara tan abiertamente de la muerte, menos con los niños. La sinceridad de mi madre al hablar de su muerte con los niños me dejó sin palabras. No esperaba que enfrentara la verdad con tanta claridad, especialmente frente a Joaquín y Toniño, tan pequeños. Si no vas a sanar, ¿vas al cielo?, preguntó Joaquín con la lógica simple de un niño. Creo que sí, respondió ella con voz débil. Espero que sí. Entonces, ¿podrás vernos desde allá?, continuó él serio. ¿Podrás ver lo que hacemos todos los días? Mi madre sonrió, una lágrima corriendo por su rostro pálido. Sí, pequeño, siempre estaré mirándolos. Toniño, aún inseguro, frunció el ceño. Pero, si estás en el cielo, ¿cómo nos darás el beso de buenas noches? Esa pregunta infantil rompió algo en ella. Comenzó a sollozar, y Toniño, asustado, pensó que había dicho algo malo. No llores, mamá, dijo nervioso. No necesito beso de buenas noches. Ella lo llamó, abriendo los brazos. Ven aquí, pequeño. Para mi sorpresa, él fue, torpe al principio, pero luego se relajó en su abrazo. Era la primera vez que recordaba ser abrazado por su madre. Yo, de pie junto a la cama, sentía un nudo en la garganta, atrapada entre la rabia antigua y una tristeza nueva. «Dita es una buena madre para ustedes, ¿verdad?», preguntó ella, mirándome por encima de la cabeza de Toniño. «La mejor», respondió Joaquín con convicción. «Cocina, lava, cuenta historias, regaña cuando hacemos algo malo». Mi madre sonrió con tristeza, y yo me perdí todo eso. Sus palabras eran un eco de lo que nunca sería. Los días siguientes se convirtieron en una rutina frágil pero cálida. Los niños perdieron el miedo a su madre. Pasaban horas contándole historias de buen suceso, la escuela, las travesuras, el gallinero que se rompió una vez. Ella escuchaba con atención, preguntando detalles, riendo débilmente con sus ocurrencias. Yo también me acerqué, poco a poco. Era difícil mantener la rabia frente a una mujer tan frágil, con tan poco tiempo. No era la villana de mis pesadillas, ni la madre perfecta de mis fantasías infantiles. Era solo una mujer que había tomado decisiones equivocadas y ahora pagaba por ellas. Una tarde, mientras los niños salieron con Sebastián a una plaza cercana, me quedé sola con ella. Estaba teniendo un día bueno, hablando sin tanto esfuerzo. «Benedita», llamó, dando un golpecito en el colchón.
Necesitamos hablar del futuro. Me senté, extrañada por su tono serio. ¿Qué futuro, mamá? ¿El tuyo y el de los niños? Después de que me vaya, dijo, con voz temblorosa. Tragué saliva. Aunque sabía que se estaba muriendo, escucharla hablar de eso dolía. Sebastián quedará en una situación difícil, continuó. Hay deudas del tratamiento, el alquiler atrasado. No estoy preocupada por él, interrumpí, más dura de lo que quería. Lo sé, respondió ella, pero quiero decir que no pueden quedarse aquí después. Deben volver a Bon Suceso. Siempre fue la idea. Asintió y luego abrió el cajón de la mesita junto a la cama. Sacó un sobre. Guardé esto durante años, explicó, entregándomelo. No es mucho, pero ayudará para el regreso y tal vez sobre algo para tu padre. Abrí el sobre, sorprendida al ver varias notas. No era una fortuna, pero para nosotros era una suma significativa. ¿De dónde salió esto?, pregunté desconfiada. De cada pago que recibí cosiendo, Sebastián no sabe, era para el día en que tuviera valor de volver por ustedes. Cerré el sobre sin saber qué sentir. Rabia porque tuvo dinero mientras pasábamos necesidad, gratitud por el gesto tardío, tristeza porque solo llegaba ahora. Hay otra cosa, dijo con voz más débil. Quiero que perdones a Sebastián. Eso me tomó por sorpresa. ¿Perdonarlo? Él te llevó de nosotros. No, hija, corrigió ella. Yo elegí ir. La culpa fue mía. Él solo me mostró una puerta, pero yo decidí cruzarla. Era difícil aceptarlo. Durante años lo vi como el villano que robó a nuestra madre. Era más fácil odiar a un extraño que culparla a ella. No sé si puedo, mamá, dije honesta. Inténtalo, no por él, sino por ti. La rabia solo daña a quien la lleva. Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo?, dije finalmente, reuniendo valor. ¿Por qué no nos llevaste? O al menos lo intentaste. Ella suspiró mirando al techo. Al principio, ese era el plan. Sebastián hablaba de un lugar mejor, escuelas buenas, oportunidades que no había en Bonsuceso. Hizo una pausa, buscando fuerzas. Pero cuando llegamos, no era como prometió. Su trabajo pagaba poco, el alquiler era caro, la vida en la ciudad era dura. Cada mes, traerlos parecía más imposible. Podrías haber vuelto, insistí. Cuando viste que no funcionaba. El orgullo no me dejó, admitió. ¿Cómo regresar y admitir que abandoné a mis hijos por un sueño que no existía? ¿Cómo mirar a tu padre después de todo? Sus palabras eran un peso. Entendí de un modo triste cómo el orgullo y la vergüenza la habían atrapado. Fue miedo, orgullo, vergüenza, todo junto, continuó con lágrimas, y cada día que pasaba, volver se volvía más difícil, los errores se acumulan hasta que parece que no hay retorno. Asentí, recordando cómo mi padre bebía cuando estaba triste, sabiendo que solo empeoraba las cosas. No hay un día que no me arrepienta, dijo. No hay noche que no sueñe con ustedes. Los niños sufrieron mucho, respondí, necesitando que lo supiera. Tu niño llorando por ti, Aparecida muda,
Joaquín mojando la cama otra vez. ¿Y tú? Preguntó, mirándome directo. Tú sufriste más, teniendo que ser adulta antes de tiempo. Desvié la mirada, sintiendo la garganta apretada. No quería mostrar debilidad tras tanto tiempo siendo fuerte. Hice lo que había que hacer, dije. Alguien tenía que cuidar de ellos. ¿Y quién cuidó de ti, Benedita? Insistió. ¿Quién te sostuvo cuando tenías miedo, cuando estabas cansada, cuando la carga era demasiado? Sus palabras abrieron una compuerta. Las lágrimas que había guardado por años comenzaron a caer y no pude detenerlas. Lloré por la niña que fui, por la infancia robada, por el abandono, por el miedo de no estar a la altura. Mi madre me atrajo hacia su pecho, débil como estaba, y me dejó llorar. Sus brazos delgados me envolvieron mientras sollozaba. «Deja salir, hija», susurró, acariciando mi cabello. «Deja salir ese dolor». No sé cuánto tiempo estuve así, llorando en los brazos de la mujer que había causado mi sufrimiento. La ironía no se me escapó, pero en ese momento no importaba. Cuando me calmé, tomó mi rostro con sus manos frías. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo con firmeza. «Pero nadie debe ser fuerte todo el tiempo, ¿entiendes? Está bien romperse a veces». Asentí, secando mi rostro. «Tú también me hiciste enojar, ¿sabes? Una rabia que no sabía dónde guardar». «Lo sé», respondió. «¿Cómo no estarías enojada? Te traicioné de la peor manera». Su sinceridad, sin excusas, fue extrañamente reconfortante. No buscaba absolución fácil. «Guarda algo de ese dinero para ti», dijo, señalando el sobre. «Haz algo solo tuyo. Estudia, compra ropa bonita, lo que sea, pero que sea para ti, no para otros». Sonreí débilmente. No sé qué me gustaría hacer solo para mí. Hace tanto que pienso en los demás. «Descúbrelo», insistió. «Prométeme que lo intentarás». «Prometo», dije. Esa noche, tras acostar a los niños, encontré a Sebastián en la pequeña terraza, fumando. Por primera vez lo vi no como el hombre que se llevó a mi madre, sino como alguien que también estaba perdiendo a quien amaba. Parecía agotado, con líneas profundas en el rostro. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó. «Un poco mejor. Hablamos mucho», respondí. Él asintió, arrojando el cigarrillo. «Cuando conocí a tu madre, hablaba de ustedes todo el tiempo, de sus 5 hijos, de cómo pronto estarían juntos». Rió sin humor. «Realmente creí que podía darles una vida mejor, que seríamos una familia». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. «La amaba mucho», continuó. «Aún la amo, pero el amor no fue suficiente. No paga cuentas, no cura enfermedades, no borra errores». Por primera vez sentí lástima por él, un hombre atrapado en promesas vacías. «El médico vino hoy, cuando llevaste a los niños a comer pastel», dijo tras un silencio. «Dijo que son días, tal vez mañana, si aguanta la noche». La noticia, aunque esperada, dolió. Me había acostumbrado a esa rutina extraña, a esa convivencia tardía con mi madre. Los días en Río junto a mi madre fueron breves, pero intensos. Cada conversación, cada mirada compartida, parecía un intento de recuperar el tiempo perdido
aunque sabíamos que el final estaba cerca. Aquella última noche, mientras los niños dormían, me quedé sentada junto a su cama, velándola junto a Sebastián. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara. Los gemidos de dolor de mi madre se habían suavizado, pero su respiración era irregular, como si luchara por cada aliento. En algún momento, agotada, me dormí en la poltrona, con la cabeza apoyada en la pared. Desperté de repente con una sensación extraña. El cuarto estaba silencioso, demasiado silencioso. Miré a mi madre y supe al instante que se había ido. Su pecho ya no subía. Su rostro, antes tenso por el dolor, estaba sereno, casi en paz. «¿Mamá?», llamé en voz baja, aunque sabía que no respondería. Tomé su mano. Aún estaba tibia. Debía haber partido hacía poco. Mientras dormíamos, no lloré. Había un vacío dentro de mí como si el mundo se hubiera detenido. Toqué el hombro de Sebastián, que dormía en una silla junto a la cama. «Se fue», dije con voz plana. Él despertó sobresaltado, miró la cama y la comprensión cruzó su rostro, seguida de un dolor tan crudo que tuve que desviar la mirada. Sin decir nada, tomó su mano y se inclinó para besar su frente. «Descansa en paz, María», susurró, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro barbudo. Permanecimos allí, en silencio, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. El médico llegó poco después, confirmando lo que ya sabíamos. «La funeraria puede recoger el cuerpo por la mañana», dijo. «¿Quieren preparar el velorio aquí o llevarla de vuelta a Bom Suceso?» «Debe ser enterrada allá, cerca de su familia», respondí con firmeza. «Los niños necesitan despedirse». Decidí no despertar a Joaquín y Toniño aún. Merecían un último momento de paz antes de enfrentar la noticia. Me quedé junto a la cama, mirando su rostro sereno. «Te perdono, mamá», susurré, «y espero que me perdones por toda la rabia que guardé, por todos los pensamientos malos que tuve». Cuando el sol salió, Sebastián regresó tras hacer los arreglos para el traslado del cuerpo. «Todo está listo», dijo. «El tren sale mañana por la mañana. Compré pasajes para ustedes. ¿No vienes?», pregunté. Negó con la cabeza. «No creo que tu padre quiera verme, y no sé si tendría valor para mirarlo a los ojos». Asentí entendiendo. Despertar a los niños y contarles que su madre había muerto fue una de las cosas más difíciles que hice. Joaquín recibió la noticia en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Toniño, confundido, preguntó: «¿Se durmió mucho?». «No, pequeño», intenté explicar. «Cuando alguien muere es diferente a dormir. Se va y no vuelve, como el pajarito que Manuel encontró en el patio». «¿Entonces la vamos a enterrar también?». Su pregunta inocente me rompió el corazón. «Sí, en Bom Suceso, cerca de casa», dije, abrazándolo. El día pasó en un torbellino de tareas prácticas: recoger nuestras cosas, coordinar con la funeraria, guardar el dinero y las cartas que mi madre había dejado. Al amanecer siguiente, el ataúd sencillo estaba listo, con flores blancas encima y un forro de satín claro dentro. La despedida en la estación fue extraña. Estreché la mano de Sebastián formalmente. «Gracias por la ayuda», dije. Él asintió,
sin mirarme. Luego se arrodilló frente a los niños. Son chicos fuertes. Cuiden a su hermana, ¿sí? Joaquín asintió, serio. Toniño lo abrazó, sorprendiendo a Sebastián. Si necesitan algo, tienen mi dirección, dijo al levantarse. Adiós, Sebastián, respondí, tomando las manos de los niños y subiendo al tren. Desde la ventana lo vi en la plataforma, una figura solitaria que había ganado y perdido todo por una elección egoísta. El viaje de regreso a Bon Suceso fue largo y silencioso. El ataúd de mi madre estaba en el vagón de carga y los niños alternaban entre dormir y mirar por la ventana. Yo, con la cabeza apoyada en el cristal, sentía el peso de todo lo vivido. Mirando a Joaquín y Toniño, que dependían de mí, recordé la promesa que le hice a mi madre. Sería diferente. Siempre pondría a mis hermanos primero. Al llegar a Bon Suceso, al atardecer, vi a mi padre en la estación, junto a Manuel y Aparecida. Había enviado un telegrama avisando, y su presencia me dio alivio. Bajé del tren con los niños, y al ver a mi padre, me sentí niña otra vez. Por primera vez, desde la muerte de mi madre, dejé que las lágrimas fluyeran. Lo logré, sollocé, abrazándolo. Lo sé, hija, respondió, sosteniéndome. Manuel y Aparecida abrazaron a sus hermanos, todos llorando juntos. Nos quedamos así, una familia rota intentando recomponerse. ¿Dónde está ella?, preguntó mi padre con voz baja. En el vagón de carga. Dije que hay que llevarla al cementerio. Él asintió. Unos hombres del pueblo esperaban con una carreta. Cuando trajeron el ataúd, mi padre se quitó el sombrero y se persignó, ayudando a cargarlo. Caminamos al pequeño cementerio en las afueras del pueblo. El sacerdote nos esperaba junto a más vecinos de los que imaginé. Me pregunté qué pensarían. Para ellos, mi madre era la mujer que abandonó a 5 hijos por un forastero, pero no me importó. Solo quería que descansara en casa, aunque fuera tarde. Mi padre permaneció callado durante la ceremonia, sin mostrar lágrimas, al menos no donde pudiéramos verlas. Al volver a nuestra casa sencilla, todo parecía igual y diferente. Había un vacío nuevo, una certeza. Mi madre nunca regresaría. Esa noche, Toniño tuvo pesadillas, despertando gritando por ella. Lo abracé hasta calmarlo. Mamá está en el cielo ahora, dije. ¿Me ve desde ahí?, preguntó entre sollozos. Sí, pequeño, cuando veas una estrella brillante, es ella cuidándote. Los días siguientes fueron de ajuste. La rutina volvió, pero con un peso distinto. Manuel y Aparecida, que no habían ido a Río, llevaron la pérdida a su manera. Manuel se volvió más reservado, trabajando en la roza sin quejarse. Aparecida, al ver el pañuelo que mi madre había dejado, lloró en silencio, abrazándome. Una semana después del entierro, llamé a mi padre para hablar tras acostar a los niños. «Tengo cosas de mamá», dije, mostrando el sobre con dinero y cartas. Él miró el sobre como si fuera algo peligroso. «¿Ella escribió esto?», preguntó bajito. «Sí, durante años. Nunca tuvo valor de enviarlas». Guardó silencio, sosteniendo las cartas. «¿Habla de mí?». «En las últimas semanas, sí». Dijo que se arrepentía cada día. Vi su mandíbula temblar, el primer signo de emoción desde nuestro regreso.
¿Quieres que lea una? Ofrecí. Negó con la cabeza. Ahora no. Tal vez algún día. Guárdalas. Cuando los niños crezcan, decide si quieres mostrárselas. Luego examinó el dinero. Lo guardaré para los niños, para la escuela, para lo que necesiten. Asentí, aliviada de que aceptara. Una noche, un mes después, mi padre me llamó al patio. «Estás diferente», observó. «¿Cómo, papá? ¿Más en paz? Antes parecía que llevabas rabia por dentro. Ahora no». Tenía razón. La rabia que me acompañó por años se había disipado. Verla otra vez, saber que se arrepintió, ayudó, admití. Él miró las estrellas. «A veces sueño con ella», confesó. «Que nunca se fue, que está en la cocina cantando, como antes». Sus palabras me sorprendieron. Nunca hablaba de ella. «Era una buena mujer», continuó. «Solo que la vida aquí era demasiado dura para ella. Cuando ese hombre llegó, hablando de la ciudad grande, vi cómo le brillaban los ojos. ¿Crees que se habría enfermado igual si no se hubiera ido?», pregunté. «No sé, hija. Esas cosas llegan cuando deben. Pero habría pasado sus últimos años con sus hijos, con nosotros». Su honestidad me tocó. Por primera vez entendí que él también había cargado su dolor en silencio. «Perdóname si fui duro contigo», añadió tras un silencio. «Nunca te dije lo fuerte que fuiste, cuidando de todos». «No fue fácil, papá», dije, con voz temblorosa, «pero lo hice por ellos». «Y por mí», corrigió, mirándome. «Nunca te lo agradecí como debía». Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas, compartiendo un entendimiento nuevo. Esa noche sentí que algo en nuestra relación cambió, como si el peso de los años comenzara a aligerarse. Tras la muerte de mi madre, la vida en Bom Suceso retomó su curso, pero ya no era la misma. El vacío de su ausencia se mezclaba con un alivio extraño, como si cerrar ese capítulo nos permitiera por fin mirar hacia adelante. Los niños crecieron, cada uno llevando las marcas del pasado a su manera. Manuel se convirtió en un hombre callado, pero fuerte, trabajando junto a mi padre en La Rosa con una dedicación que lo hacía parecer mayor de lo que era. Aparecida se casó joven, tuvo hijos, y aunque nunca recuperó del todo su alegría infantil, encontró felicidad en su propia familia. Joaquín se volvió maestro en la escuela local, enseñando a los niños del pueblo con una paciencia que me enorgullecía. Toniño, nuestro pequeño, creció con una energía contagiosa, sin la sombra del abandono que marcó a los mayores. Yo, mientras tanto, seguí siendo el pilar de la casa, pero algo en mí había cambiado. La rabia que cargué por años se disipó en río, reemplazada por una tristeza suave por el que pudo haber sido, que nunca sería. Pero también había una fuerza nueva, una certeza de que había cumplido mi promesa. Puse a mis hermanos primero, siempre. Con el tiempo, comencé a pensar en mí misma, en lo que quería más allá de cuidar a los demás. Mi madre me había pedido que encontrara algo solo para mí, y aunque al principio no sabía qué podía ser, sus palabras se quedaron grabadas. A los 22 años, conocí a Jorge, un joven gentil que llegó al pueblo para trabajar en la serrería. Era diferente a los hombres que había conocido, tranquilo, con una sonrisa fácil y un respeto que me hacía sentir vista, no como la madre de mis hermanos, sino como Benedita.
Al principio dudé en acercarme. Había pasado tanto tiempo siendo madre antes de tiempo que temía repetir los errores de mi madre, dejarme llevar por un sueño que me alejara de los míos. Pero Jorge era paciente y con el tiempo su constancia me conquistó. Cuando decidí casarme con él, mi padre me llamó para hablar. ¿Estás segura, hija?, preguntó con seriedad. Después de todo lo que pasaste, ¿estás segura de querer comprometerte? Lo estoy, papá, respondí. Jorge no es como Sebastián y yo no soy como mamá. Aprendemos de los errores de otros. Él asintió, con una sonrisa rara. Mereces ser feliz, hija. Después de todo lo que hiciste por esta familia. Sus palabras me tocaron y por primera vez sentí que me veía no solo como la cuidadora, sino como su hija. Para mi boda, usé el dinero que mi madre dejó para comprar un vestido sencillo pero hermoso. Al mirarme en el espejo, vi un eco de ella, los mismos ojos, la misma forma de la boca. Por un momento, deseé que estuviera allí, no para perdonarla, sino para compartir esa alegría. La ceremonia fue simple. En la iglesia del pueblo, con mis hermanos, mi padre y los vecinos que nos habían ayudado a lo largo de los años. Jorge, a mi lado, prometió cuidarme como yo había cuidado a los míos. Y supe que era una promesa que cumpliría. Con los años, tuve 3 hijos propios, 3 varones que se convirtieron en la luz de mi vida. Los crié con una certeza. Siempre estarían primero, sin importar lo que la vida trajera. Cuando las cosas se ponían difíciles, y hubo muchos días difíciles, con dinero escaso y preocupaciones constantes, recordaba mi promesa a mi madre. Sería diferente. Mis hijos nunca sentirían el peso del abandono. Les di amor, disciplina, historias al anochecer como las que mi madre me contaba antes de irse. Y, aunque no lo planeé, también les di las historias de ella, las buenas. Su risa, su forma de cantar, el dulce de calabaza que hacía como nadie. Una tradición que creamos con mis hermanos fue reunirnos una vez por semana para contar historias sobre nuestra madre, no las tristes, sino las que nos hacían sonreír, cómo hacía muñecas de trapo, cómo cantaba nanas, cómo plantaba flores para alegrar los días grises. Era nuestra forma de mantenerla viva, de sanar las heridas sin dejar que el dolor nos definiera. Esas noches, alrededor de la mesa, con mis hermanos ya adultos y mis hijos pequeños escuchando, sentía que, a pesar de todo, habíamos encontrado una forma de ser familia. Una de esas noches, años después, mi padre sacó las cartas que mi madre había dejado. Creo que es hora de leerlas, dijo con voz baja. Las había guardado todo ese tiempo, sin tocarlas. Nos sentamos juntos y leí una en voz alta, la que ella escribió un año después de irse. Querida Benedita, hoy Sebastián trajo un radio nuevo. Escuchamos una canción que te gustaba, la del río y la saudade. Cerré los ojos y por un momento estaba en casa. Tú bailando por la sala, Manuel quejándose de que estaba muy alto, Joaquín intentando seguir la letra sin entenderla. La vida en la ciudad es extraña. Hay tanta gente, pero me siento más sola que nunca. Ayer vi a una niña de tu edad cargando a su hermanito, y mi corazón se apretó tanto que pensé que moriría.
Era como verte cuidando a tus hermanos. Me pregunto si me odias. Probablemente sí, y tienes todo el derecho. Las cosas no están fáciles aquí. Coser apenas paga el alquiler. El sueño de traerlos se aleja cada día, pero no me rindo. Algún día encontraré el valor para volver. ¿Tu padre me aceptaría? ¿Ustedes me perdonarían? Con amor eterno, tu madre. La carta era un reflejo de su lucha, de su soledad, de su arrepentimiento. Mi padre escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Ella nunca dejó de quererlos, dijo tras un largo rato. Solo no supo cómo volver. Por primera vez vi en él una comprensión que no había mostrado antes. Esa noche compartimos más recuerdos y sentí que, al leer sus palabras, le dábamos un lugar en nuestra historia, no como la madre que nos abandonó, sino como una mujer que amó, erró y pagó por sus errores. Con los años, mi vida se llenó de pequeños triunfos. Mis hijos crecieron fuertes, con estudios que yo nunca tuve. Manuel se quedó en La Rosa, pero abrió una pequeña tienda con sus ahorros. Aparecida crió a sus hijos con amor, enseñándoles las trenzas que nuestra madre le hacía. Joaquín inspiró a generaciones de niños en el pueblo. Toniño, el menor, se convirtió en un hombre alegre, trabajando como mecánico, siempre con una sonrisa. Yo, a los 78 años, miro atrás y veo que el dolor que pensé que me destruiría se convirtió en mi mayor fuerza. El abandono de mi madre me marcó, pero también me enseñó a ser resiliente, a poner a los míos primero, a encontrar amor incluso en los lugares más rotos. Aprendí que el perdón no borra el pasado, pero aligera el futuro. Perdoné a mi madre, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Perdoné a Sebastián porque su amor por ella, aunque imperfecto, era real, y me perdoné a mí misma por la rabia que cargué, por los años que pasé siendo dura cuando solo quería ser niña. Hoy, mi casa sigue siendo sencilla, pero está llena de vida. Mis hijos, mis nietos, las visitas de mis hermanos, el dinero que mi madre dejó, se usó para la escuela de los niños, para un nuevo tejado, para pequeños sueños que nos permitimos. Pero la verdadera riqueza está en las noches que pasamos juntos, contando historias, riendo, recordando que, a pesar de todo, seguimos siendo familia. La vida da muchas vueltas y las cosas más duras que vivimos suelen ser las que más nos enseñan. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces, una que aparece cuando todo parece imposible. Mi historia no es solo mía, es la de todos los que han tenido que crecer antes de tiempo, que han cargado pesos que no les correspondían. Si te tocó el corazón, comparte qué aprendiste, qué te enseñó sobre el perdón, la familia, la resiliencia. Deja tu comentario, suscríbete al canal y dinos desde qué ciudad escuchas. Compartir nuestras historias nos recuerda que nadie pasa por esta vida solo. Un abrazo grande y hasta la próxima.